Huellas del siglo de oro en el Madrid de los Austrias. En nuestra cultura, el concepto de siglo de oro se aplica al periodo en el que España estuvo gobernada por los monarcas de la Casa de Austria, es decir, los siglos XVI y XVII. Se ha dicho que la Casa de Austria llegó a nuestro país como un cometa, iluminándolo todo a su paso para luego arrasarlo. Si el reinado de Carlos I y Felipe II durante el siglo XVI supone el auge, el de Felipe III, Felipe IV y Carlos II en el siglo XVII representa la decadencia. En ese momento, Madrid era la corte más caótica de toda Europa. Las casas se amontonaban en manzanas desordenadas. Por poner un solo ejemplo, la calle de Toledo contaba con 174 casas en las que habitaban 4.000 vecinos. Los portales albergaban los diminutos talleres de los artesanos. Las inmundicias se arrojaban por ventanas y balcones. Los animales domésticos, cabras, cerdos, gallinas, ocupaban la vía pública. Los pícaros rondaban tabernas y callejones. En estas circunstancias, una población desengañada busca con desesperación algo a lo que aferrarse. Nuestro paseo por Madrid comienza en la calle de Lope de Vega. Pasado el convento de las Trinitarias, se abre a la derecha una pequeña calle en cuya esquina vemos una placa que señala el lugar en el que estuvo la casa de Quevedo. Fraguó una brillante carrera en la corte hasta que las intrigas de palacio lo llevaron a la cárcel acusado de conspiración. Su obra da testimonio de su carácter amargo y desengañado. Para él, la existencia del hombre está condenada de raíz. Todos cumplimos un destino fatal que nos lleva de la cuna a la sepultura. Practicó una crítica ingeniosa y mordaz de la que nadie se libró. Sus rivales literarios, los pícaros, los mendigos, las mujeres, los matrimonios, los médicos, las viejas. Nada dice la placa del anterior inquilino de la finca, que no fue otro que Góngora. Él y Quevedo eran encarnizados enemigos. Góngora procedía de una familia acomodada, pero en el fondo era un recién llegado a la corte, mientras que Quevedo había crecido en palacio y lo veía como un arribista. La estricta moral de este, su pasión cristiana, su concepto de la justicia, su visión de la vida y de la muerte, chocaron frontalmente con la mentalidad del cordobés, que a pesar de ser sacerdote, no se distinguía precisamente por una vida austera y espiritual. Al contrario, gustaba del juego, los espectáculos y la diversión. La enemistad de los dos escritores continuó a lo largo de toda su vida. Poco antes de fallecer Góngora, sabiendo Quevedo que su enemigo estaba enfermo y arruinado, decidió comprar su casa, lo que forzó su regreso a Córdoba, donde muere al año siguiente. Un poco más adelante, en la calle de Cervantes, encontraremos la casa de Lope de Vega, una vivienda noble, de 2 plantas y buhardilla, restaurada por la Real Academia Española, que la abre al público para su visita. La calle contó con otro vecino ilustre, el propio Miguel de Cervantes, tal y como atestigua la placa colgada en el edificio que ocupa hoy su lugar. A falta de teatros estables como los de hoy en día, las obras se representaban en corrales. En Madrid había 2. El Corral de la Cruz, que se alzó en la calle del mismo nombre, y el Corral de la Pacheca, que más tarde cambió su nombre por el de Corral del Príncipe, en la plaza de Santa Ana, donde hoy se encuentra el Teatro Español. Su fachada muestra la efigie de los grandes del momento: Lope de Rueda, Lope de Vega, Tirso, Alarcón y Calderón. Los corrales eran sencillos patios de vecinos que ofrecían espacio suficiente para montar un tablado. Los hombres se sentaban a los pies del improvisado escenario. Las mujeres tenían reservado un apartado propio, la cazuela, una especie de palco bajo. Y las clases pudientes ocupaban las habitaciones de las casas cuyos balcones y ventanas daban al patio, los llamados aposentos. Un toldo protegía a todos de los rigores invernales o estivales. Callejeando un poco, llegaremos a la plaza de Santa Cruz. Salimos del Madrid de las letras para entrar en un ámbito distinto, el agitado mundo de la villa y corte. El majestuoso edificio que hoy ocupa el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Palacio de Santa Cruz, fue en origen la cárcel de la ciudad, muy próxima a la zona más conflictiva de aquel Madrid. Las tabernas de la Plaza de la Puerta Cerrada, que tomó su nombre cuando el ayuntamiento pensó que, para evitar males mayores, sería bueno echar el cerrojo a la susodicha puerta al caer el día. Y sobre todo, los aledaños, la Cava Baja y la Cava Alta, llenos de posadas que daban cobijo a arrieros, mercaderes y fugitivos de media España.
La justicia se empleaba a fondo con los criminales en la cercana plaza de la Cebada, donde tenían lugar las ejecuciones de los reos condenados a muerte. Otra plaza, la de la Cruz Verde, debe su nombre a la cruz de madera, junto a la que la Inquisición celebraba los autos de fe contra los herejes. Desde ella ascendemos hasta la calle Mayor para llegar al Palacio de los Consejos, construido por el duque de Uceda, valido de Felipe III. Su antesala era frecuentada por pedigüeños de todos los pelajes que buscaban una prebenda, un cargo, una ayuda, uniendo su suerte a la de su benefactor. Cuando Felipe IV cede el poder a otro privado, el conde duque de Olivares, la corte sufre una conmoción. Cada cual intenta defender sus propios intereses, y en ocasiones, las intrigas palaciegas terminan costándole la vida a quien antes gozaba de una envidiable posición. Uno de los casos más célebres es el del conde de Villamediana, que cuando vuelve del Palacio Real en su carroza, es asesinado por un desconocido que se acerca al lado izquierdo del coche y le asesta una puñalada en plena calle Mayor. No se sabe bien si por sus versos, por sus amores con la reina o por su rivalidad con el nuevo valido del rey. Pasada la plaza de la Villa, siguiendo por la calle Mayor, topamos con la casa de Calderón, apartada del resto de las de sus compañeros de profesión. Un retiro simbólico, propio del carácter reservado y reflexivo de un autor religioso dedicado a los autos sacramentales, dramas que exaltan los dogmas del cristianismo. Muchos de ellos fueron estrenados en la cercana Plaza Mayor, donde la realeza presenciaba los espectáculos desde los balcones que tenía reservados en la Casa de la Panadería. En este emplazamiento no menos simbólico, concluiremos nuestro recorrido. Mientras los reyes se divertían con corridas de toros o juegos de cañas, viendo cómo cuadrillas de jinetes se tendían emboscadas entre sí, detrás de ellos, en el Colegio Imperial de los Jesuitas de la calle Toledo, donde se habían educado Lope, Quevedo y Calderón, estos celebraban tertulia con Lope y Cervantes. Seguramente sus graves pensamientos tuvieran bien poco que ver con los del distraído Felipe III, cuya estatua domina hoy el centro de la plaza.